buscar efectivamente el que la paz llegara. Y entonces una de las conversaciones, el presidente de la República, Napoleón Duarte, a quien yo conocía en mi condición de demócrata cristiano, había tenido con él relación aquí y le habíamos tenido en España en más de una ocasión, me dijo que si tenía inconveniente en alojar en la residencia de la embajada a los guerrilleros. Yo, después de consultar, como es lógico, con el ministerio, le dije que totalmente de acuerdo. Llegaron los guerrilleros en condiciones, pues en fin, un poco también rocambolescas, porque, en fin, el ejército estaba muy incómodo y pasaba por delante de la residencia dando tiros al aire y gritando que matarían al guerrillero, y la embajadora tuvo que, en un momento determinado, ponerse firme y con el secretario de la embajada hacer que un grupo de soldados que se habían, en fin, de alguna manera colado dentro del jardín de la embajada tuvieran que salir. Los guerrilleros estuvieron en la embajada de una manera muy correcta, mantuvieron siempre una posición de respeto, con cierta sensación de temor por las posibles, pues en fin, repercusión que podía tener, porque en último término ellos eran los líderes de la guerrilla que estaban en aquel momento teniendo unas conversaciones en la Nunciatura, pero que vivían dentro de El Salvador. La verdad es que aquella experiencia también fue una experiencia importante, grata, porque ellos, como digo, se comportaron de una manera muy correcta y al salir de la embajada y despedirse tuvieron el detalle de tener un gesto de agradecimiento con mi mujer, y por otro lado nos encontramos con que desde los grupos de la oligarquía y alta clase salvadoreña consideraron a la embajada española poco menos que un lugar apestado, porque habían estado los guerrilleros y porque, claro, que ellos eran los comunistas, y yo, pues en fin, aquí, que tenía, como digo, una trayectoria política más bien conservadora, era visto como un comunista peligroso. Y así fueron pasando, diríamos, los días de la guerra. Era curioso cuando alguna vez llegaban visitas a la embajada, que venían de fuera, que estábamos tranquilamente sentados en la terraza y se oían los bombardeos, la gente me miraba con bastante asombro, diciendo, pero son bombas. Y digo, sí, es la guerra, son bombas, y seguíamos hablando. Claro, ellos no se explicaban de que tuviéramos, en fin, aquella, diríamos, normalidad dentro de la anormalidad que suponía vivir en aquella situación. Y así fueron pasando pues los años, hasta que efectivamente, antes lo recordaba nuestro querido periodista, que tanto trabajó por allí y tan bien lo hizo, que se celebraron las elecciones del año 89, digo 89, y la campaña que se hizo fue una campaña muy tensa, muy bronca. El partido de Arena, que era el partido de la extrema derecha, de los escuadrones de la muerte, de los hombres que habían, en fin, hecho toda una verdadera campaña brutal de agresiones en las zonas
campesinas, obligando a trasladarse a una gran parte de los indígenas salvadoreños campesinos a zonas limítrofes de Honduras o del propio país en zonas, pues en fin, más alejadas. El hecho es que en aquellas elecciones, que fueron, como digo, bastante enconadas y violentas, pues había momentos en que los jesuitas de la UCA, con un gran espíritu de apertura, organizaban conferencias en las que daban la oportunidad de que se manifestaran los líderes de los distintos partidos. Y yo recuerdo en una de ellas en la que estuvo Cristiani y el cabeza de lista del Partido Demócrata Cristiano, y yo no sé si fue en aquel momento, porque habían llegado ya uno de los tres que habían entrado, Rubén Zamora, Guillermo Ungo y Héctor O'Kelly, que tuvieron la posibilidad de estar en El Salvador antes de que se celebraran las elecciones y que llegara la paz. Las elecciones las ganó Cristiani, y las ganó con una mayoría bastante alta, hasta el punto de que la gente se extrañó, efectivamente, con una abstención también notable, pues en fin, solamente se hubiera votado de esa manera. Hubo entonces una misión española que se fue al acto de la toma de posesión del presidente Cristiani, y que presidía Tomás de la Cuadra con algún otro, y fuimos a un acto de cortesía a saludar al arzobispo de entonces de El Salvador, Monseñor Rivera Damas, a preguntarle que nos había extrañado, bueno, a saludarle, y entre la conversación surgió, es decir, nos ha extrañado no verle a usted en el acto de toma de posesión del presidente de la República con todo su equipo. Dice, pero ¿cómo querían ustedes que asistiera si estaba allí el asesino de mi predecesor? De manera que, evidentemente, era una clara toma de posición por parte de la Iglesia salvadoreña ante aquellas actitudes y aquellos salvajismos que se producían. Esto me estoy refiriendo pues ya en el año 79, ya vencido las elecciones por el presidente del grupo Arena, del grupo de Alianza Republicana, del grupo más conservador. Yo empecé a recibir llamadas telefónicas diciendo ¿qué hace usted aquí, embajador? Usted aquí no tiene nada que hacer, ¿por qué no se vuelve usted a España? Y bueno, la realidad es que yo no estaba a gusto, se lo confieso con sinceridad, y eso que Cristiani siempre estuvo con nosotros con una actitud de respeto y de atención. Pero el mundo que se había creado después de la victoria de Arena y la guerra que seguía y la situación de tensión que nos movía, hizo que efectivamente yo llegara a un momento en que pensé, tuve además un incidente que sería muy largo de explicar, con un personaje que yo no me explico cómo, pero que yo creo que era del CSIC, y que estaba allí de incógnito, o por lo menos no se manifestó hasta que yo aquí lo pude aclarar con el director, con el general Manglano, de que había allí uno que ellos llamaban un outsider, una especie de agente que estaba trabajando al margen de la embajada, recibiendo el dinero del Estado